Ya está conmigo Felipe Vega, lo voy a poner en pantalla de inmediato para que me ayude a mí también a entender qué mismo está pasando. Querido Felipe, ¿cómo estás? Qué gusto Fernando, verte en esta mañana. Lamento ciertamente que sea en circunstancias muy distintas a las que esperábamos encontrarnos realmente. sí, déjame acomodo la cámara, creo que está de ponerle un poquito, ahí ya, ok. Ahí está, el que pinta es pinta. Ya, el que es pinta, eso, tú sabes que somos de nacimiento así nosotros. De nación. Bueno, golpeado, impactado, molesto, pero voy a tratar de despojarme de todo eso para hacer un análisis lo más ecuánime posible, lo más ecuánime. Creo yo que aquí hay dos premisas, Fernando, contradictorias y excluyentes. ¿Qué es una premisa? Es una condición previa a cualquier análisis, desde donde partes a analizar. Una premisa es, aquí hubo un fraude. Y la premisa excluyente y contradictoria, aquí no hubo fraude, aquí hubo elecciones transparentes. Creo que hay que partir el análisis ubicándonos en la una y en la otra para poder arribar a conclusiones que sean falibles, fiables y demostrables, ¿cierto? Digo falibles porque tienes que, en el análisis científico, tienes que sacar hipótesis contradictorias, nulas, ¿no? Es decir, aquí hay que demostrar que es cierto y no que tiene un grado de falsedad. Bueno, esto es la base de cualquier análisis. Pues bien, vamos al caso de que hubo fraude. Pongámonos en el escenario de que hubo fraude. ¿Cómo explicamos los números? Por la manipulación de los resultados. Por esa razón, Daniel Noboa tendría un crecimiento a 55%, ¿no? Y estaría 1 millón de votos por encima de Luisa González. Es decir, se alteraron las cifras y se pasaron los votos de Luisa González a Daniel Noboa. O una cosa curiosa, yo me he pasado revisando actas, hay, perdón, votos blancos 0, votos blancos 0, votos blancos 0, votos blancos 0, que en muchísimas actas, votos blancos 1, nulos 46 por acta. Me he pasado haciendo eso hasta este momento. Pero no te estoy diciendo que esa es la demostración del fraude. Estoy diciendo que son pistas que habría que investigar, ¿no es cierto? Porque es irregular que en una elección hayan 0 votos blancos en las juntas y haya un número de nulos que sobrepasa el porcentaje natural de voto nulo. Pero bueno, déjale ahí. Digamos que hay fraude, hubo fraude, y en el fraude se alteraron las cifras. La pregunta importante es, ¿cómo demostramos que hubo fraude? No. Para poder en este análisis decir, es fraudulenta el resultado. Y ahí está el detalle, ¿no? Porque realmente, a ver, más allá del reconocimiento de que a lo largo de la campaña hubo cosas, comportamientos antidemocráticos que determinaron que la cancha esté inclinada a favor del presidente de la República. El asunto es que el rato de los que hubo levantaron 1.200.000 votos por sobre tu rival el día de la elección en las mesas no resulta muy plausible, no al menos para quienes hemos visto la política toda la vida. Entonces, claro, o sea, el resultado es falseable. Realmente no vamos a decir que es sorprendente y llamativo. Lo que tú dices es cierto. O sea, ¿cómo así sube 1.200.000 votos entre el exit poll y el conteo? No. Rompe todos los límites establecidos en las encuestas, que ojo, son investigaciones sociales que se hacen para más o menos establecer un margen en el cual se van a mover los resultados reales, y rompe todos los márgenes, 11% por encima. Y esto es lo que llama la atención. En otro lado, hay cuestión demostrada de actividad fraudulenta. O sea, el fraude no solamente se constriñe a la alteración de las cifras. Correcto. Lo que tú dices, durante la campaña completa
ha habido una actitud fraudulenta del CNE, una actitud fraudulenta del señor presidente candidato, que no pidió permiso, trajo artistas extranjeros que están prohibidos en la ley, ha utilizado los bienes del Estado, ha regalado cocinas de inducción, ollas, los funcionarios han estado trabajando libre y públicamente en su campaña, etc. Esa es una actitud fraudulenta, por supuesto que sí, ha entregado bonos y tal. Perdóname que estoy un poco agripado. Ahí hay una actitud fraudulenta que demostraría parcialmente el hecho de que hay, de esta premisa de que hay un fraude. De que hay un fraude. O sea, esto demostraría parcialmente. La otra demostración de que hay alteración de cifras tendría que darse en auditorías informáticas y comparación de las actas físicas. ¿No? Claro. Que es un trabajo ingente, son 41,000 actas. Y habría que hacer una auditoría a profundidad para saber a dónde fueron las actas, dónde se escanearon las actas, dónde se subieron, si en el centro de cómputo de las Fuerzas Armadas, que es absolutamente llamativo que lo tenga. Cierto. ¿No es cierto? Y cierto. Que te diría, en un análisis desapasionado, ¿qué hace las Fuerzas Armadas con un centro de cómputo intermedio para procesar las actas? Sabiendo que hoy, en términos informáticos y con inteligencia artificial, puedes hacer lo que te dé la gana y alterar lo que te dé la gana y hacerlo aparecer con una apariencia de verdad, de autenticidad, que se vuelve bastante grave, ¿no? Déjame. Ok, yo eso hasta ahí estamos bien, Fe, pero luego quiero analizar también el discurso de sin tener, porque ayer decía Diego Borja, tenemos 47,000 personas que conforman nuestro control electoral, estamos todavía esperando las evidencias, tenemos esta sospecha. ¿No fue acelerado sin tener todavía la información de esos veedores salir a una tarima y decirle a la militancia, oigan, aquí nos hicieron fraude y no reconocemos la elección? Bien, yo creo que eso hay que analizarlo desde otra perspectiva, Fernando. En la hipótesis, en la premisa de que aquí hay un fraude, este es un fraude que viene ensayándose a lo largo de 6 elecciones, de 6 procesos electorales. Primera vuelta en la que participó Andrés Arauz frente a Guillermo Lasso. Segunda vuelta en la que participó Andrés Arauz frente a Guillermo Lasso. Van 2. Primera y segunda vuelta de Luisa González frente a los candidatos y a Daniel Noboa. Van 4. Y estas 2 del año 2025. Son 6 ejercicios en la premisa de que aquí hay fraude, en donde se fueron instrumentalizando este proceso, de fraudulento. Una organización política que ha venido viendo este tipo de acciones y que ha aceptado los resultados de inmediato, porque aquí no le vamos a decir a la Revolución Ciudadana que es mal jugador y mal perdedor, el que plantea eso está loco. No. O no ha seguido la política, y ayer me lo decían en la caja de comentarios en la transmisión y fui muy claro en esto. Si hay una organización política que ha sabido perder y ha sabido reconocer la misma la Revolución Ciudadana de la derrota, conceder la elección, ha sido la Revolución Ciudadana. Lo ha hecho con seriedad, lo ha hecho con responsabilidad. Entonces yo hoy no estoy para calificar los de malos perdedores. Ok, listo. Okay. Entonces quiero es entendible que ante la falta de lógica y la diferencia abismal y clamorosa en los resultados, ¿no? Porque, oye, hasta el exit poll planteaba cosas muchísimo más cercanas. Todas las encuestas, inclusive las que le daban ganancia al señor Noboa, planteaba una diferencia pequeña. Pero acá la diferencia es abismal, es 1 millón de votos, más de 1 millón de votos. Entonces, es evidente y natural que una organización política que ha venido aceptando los arbitrajes del mismo Consejo Nacional Electoral, que ha venido aceptando los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral, el mismo Consejo Nacional Electoral, hoy
ponga el reparo por delante y diga que hay fraude, porque no puedo explicarme esto. La premisa de que hay fraude. Y actúa en esa premisa que estamos analizando como primer escenario, ¿no te parece? Ahora, la demostración del fraude es otra tarea. Yo no tengo el conocimiento informático, no tengo el conocimiento matemático, no tengo la formación como para decir el fraude está aquí. No. Pero hay muchísima gente capacitada para analizarlo y descubrirlo. En un mundo en donde el manejo informático se ha vuelto de tal dimensión y de tal complejidad que hoy me pueden hacer aparecer a mí insultando al Santo Padre. ¿No es cierto? Así de sencillo. Puedo falsear cualquier documento. Este es el problema que nos pondría ante la posibilidad de que la premisa del fraude sea real, ¿no? Entonces sería un escenario, de nuevo, tratando de entender esto, sería un escenario en dos etapas. Primero, una etapa que sucede en actas y segundo, una etapa que sucede en digitación informática. Exactamente, habría que analizarlo. Yo diría que sucede... No se detecta ni en la primera ni en la segunda, en un volumen de 1.200.000 votos. De verdad quiero explicármelo. Claro, a ver, la primera sería la actitud fraudulenta, permitió todas las violaciones legales a un candidato. La segunda sería la movilización de los resultados en actas, ¿no? A través de un sitio intermedio que a mí me llama la atención, que tiene la misma capacidad de procesamiento que el sistema informático del CNE. Y del cual nadie sabe dónde está, cómo funciona, quién maneja, ningún observador entra a ese sitio y dice, a ver, muéstreme cómo procesaron aquí, ¿no es cierto? Yo no te estoy diciendo que esto suceda, estamos analizándolo como hipótesis. Sí, sí, ¿no? sí. Claro, como hipótesis, yo no estoy afirmando. Al final, es lo que nos toca. Entonces, esta es la primera premisa, hubo un fraude. ¿Qué tarea queda ahí? La demostración. ¿Es un derecho del movimiento político Revolución Ciudadana cuestionar, investigar, auditar y pedir explicaciones? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, es un derecho legal, legítimo. Sí, absolutamente sí. Vamos a completar esto con una hipótesis que la he pensado mucho en las horas de insomnio de noche. Qué nochecita. Qué noche, ¿no? A algunos les alegrará, a mí también me alegra porque he podido pensar. ¿Qué debíamos haber hecho las fuerzas progresistas frente a esta condición fraudulenta generalizada que hemos vivido ahora? Lo que se hace en un partido de fútbol cuando el árbitro está vendido y los jueces de línea también y el que maneja el VAR también. Parar el partido. Y si saben que yo no sigo jugando hasta que se me aclaren las reglas. ¿No es cierto? Pero es eso posible, porque el escenario era de que cualquiera que pusiera una voz contraria iba a ser perseguido no importa. No terminar en la cárcel por decir, oiga, no quiero jugar a este juego que me están proponiendo. Oye, eso ya te plantea otro escenario. O sea, en un partido de fútbol de barrio, hermano, el que hemos jugado en la calle poniendo piedritas en los arcos, cogemos la pelota y decimos, aclaremos, tú no puedes jugar con 15 contra 11, no puedes botar piedras en tu cancha y no puedes poner 3 arqueros. Pues. Claro, no. Pero no hay ese Obdulio Varela en política, no existe, ¿no? Ese Obdulio que agarró la pelota y dice, aquí no se juega hasta que esté en las condiciones. No existe hasta que exista, porque en la política hay que hacer existentes algunas cosas, Fernando. Esto no es ni una crítica ni nada, es mi pensamiento sobre lo que debía haberse hecho. Lamentablemente, estas ideas te vienen con los hechos consumados. No, yo no debí dejar conectado el tanque de gas, lo digo cuando ya la casa se ha incendiado, ¿no? Claro,
Y en esto hay que ser honestos y transparentes. Pero en el escenario, en la premisa del fraude, que ya se lo veía en la actitud fraudulenta constante de no pedir licencia, de invalidar a la vicepresidenta, de utilizar los bienes públicos, de hacer campaña de la forma más miserable con cadenas nacionales, 4 cadenas nacionales durante el silencio electoral, había que parar el balón y decir, ¿sabe qué? Aquí no hasta que se arregle y poner, mira tú, las demandas sobre todos y cada uno de los actos reñidos. Es que el Tribunal Contencioso Electoral está vendido, no importa. Este rato los observadores internacionales dicen, a ver, presénteme los reclamos. No hay uno. No hay ni uno. No hay ni uno para decir, aquí están 450 reclamos judiciales presentados como demandas contra el candidato Daniel Noboa, no hay ni uno. Y esto no es autocrítica otra vez, esto no es crítica a nadie. Para evidenciar la parcialidad del juez. Claro, mire, le presentaron 400 reclamos y batió todos. Y batió todos, o sea, claro, ¿no es cierto? No hay, por una especie tal vez de autoconvicción de fuerza, por una autoconvicción de que pese a la cancha inclinada, pese a los fouls, pese a la venta de los árbitros, todavía podemos ganar jugando limpio, ¿no? Ya, para mí esta imagen de coger la pelota y parar el partido hubiera sido lo mejor para este país. Lo mejor para la democracia, lo mejor para la transparencia, lo mejor... te descalificaban. Pero en la premisa del fraude no hubiera quedado esta duda brutal de que el señor va a ser 4 años presidente porque un grupo de 3 consejeros, ¿no?, manipularon con connivencia de algún centro de cómputo exterior al CNE, manejaron informáticamente el tema y le asignaron una votación que no tenía, ¿no? Y le quitaron la votación que tenía Luisa González. Esta es la premisa del fraude. Claro. Que donde se demuestra de alguna forma, yo no sé cómo, no es mi tarea demostrar, ¿no? Pero si se demuestra que ha habido un fraude, pues justamente se ratificaría esta premisa y lo que estamos analizando, ¿no es cierto? ¿En qué entramos en el caso de que esta premisa sea cierta? Entramos en una situación de facto en la administración pública del Ecuador. Y en una situación de facto, la ley, el orden que reclamaba el señor Prince, se convierte en una condición de caucho en la voluntad omnímona del señor presidente. Y van a ser 4 años de una dictadura civil que va, claro, con la formalidad de democrática, porque su mamá va a estar de presidenta de la Asamblea, ¿no?, en donde se hará y se deshará de este país. Olvídate de la seguridad social, olvídate de los hospitales, olvídate de la educación pública, olvídate de la vialidad. Toda tendrás que pagar, ratar a peajes internacionales. Olvídate, darán un bono de $500 anuales para salud, ¿no? Pero todos los grandes hospitales construidos en el Ecuador van a ser privados. Y tú vas a presentar tu bono de $500 y vas a tener que pagar cuentas de $20,000, $30,000, ¿no? Y en la educación también. Se privatizarán las escuelas del milenio, aparecerá como una gran salida y te darán un bono de $300 y tú tendrás que pagar 300 mensuales. Es una cosa así. Pero bueno, esa es... Y despidámonos del campo Sacha, que ya se nos va. No, por supuesto, el petróleo, despídete de la energía eléctrica, despídete de la energía eléctrica, despídete de la seguridad social. No. Va a ser privatizada y voy a ver, lamentable y penosamente, a los jubilados salir a mendigar en la calle. Esos jubilados que aparentemente votaron por Noboa, ¿no? Pero bueno, no analicemos estos escenarios futuros. Sí. Demos por terminado el análisis con la premisa 1, que es, hubo fraude.
Vamos a la premisa 2. No hubo fraude. Si no hubo fraude, ¿cómo te explicas el crecimiento entre la primera y la segunda vuelta del señor Noboa en 1 millón de votos, o 1 millón y más? Entonces, a mí me vienen varias cosas a la cabeza. Y la primera es intangible. Las elecciones sucedieron el miércoles de ceniza, perdón, el domingo de Ramos, donde empieza la semana mayor de los católicos, con una iglesia católica haciendo campaña por Noboa desde el púlpito. Y la gente fue a votar con el sentimiento religioso que tiene normalmente en la Semana Mayor. Y con la inducción hecha desde los púlpitos. Si es que estuviésemos en la segunda hipótesis de que no hubo fraude, una gran cantidad de votación que fue donde Daniel Noboa fue por una condición de fe. De fe. Primera cosa intangible. Puede ser, digan, oye, no es así. Sí es así. Yo salía de votar acá en Cotacachi y me encontré con la procesión del Domingo de Ramos. Enorme. Enorme. Y la gente después, yo voté temprano, iba a ir a votar. Después de la misa. Esto estaba planificado para que con el sentimiento religioso vayas a votar en contra del socialismo ateo y las mujeres tatuadas y evangélicas. Esto hay que entenderlo, Fernando, como un elemento que se nos escapa a la mirada. Segundo elemento. Dice Santiago Basabe, en la hipótesis de que no hubo fraude, y le doy la razón, de que la gente no votó por Daniel Noboa, sino votó en contra de Luisa. Estoy de acuerdo con eso. Y estoy plenamente de acuerdo con eso. ¿No es cierto? Porque Luisa... Y eso nos revela errores de lectura muy evidentes. Porque yo ayer cuando veía, ya después de transmitir, pasada la medianoche, los festejos en diversas ciudades del país, donde la gente se convocaba a la calle y festejaba como si su equipo hubiera ganado la Libertadores, yo lo que pensaba es que, a ver, aquí hay dos maneras de analizar esto. O toda esta gente acude en nombre de ese presidente que para nosotros no transmite, no conecta, no tiene capacidad de aglutinar, ¿no? Pero sin embargo está aglutinando de formas que nosotros no preveíamos, entonces hay un error de lectura ahí. O dos, toda esta gente sale a festejar porque no ganó Luisa González, y en ese caso el anti tiene un valor aglutinante que nosotros también habíamos pensado que había quedado atrás, y en ambos casos existen errores de lectura del panorama, si es que esto es cierto, digamos, si es que este escenario que nos explicamos en esta hipótesis es correcto, existen errores de lectura que son achacables también a quienes estamos de este lado de la orilla y a la propia Revolución Ciudadana. Por supuesto que sí, Fernando. En esta premisa de que no hubiera habido fraude, ¿no? Obviamente hay errores de lectura fundamentales. Fundamentales. ¿No? Pensar que la unidad de la izquierda iba a aportar votos significativamente. Pensar que al mismo tiempo exhibir a Jan Topic como el paladín de la antidelincuencia en el Ecuador iba a sumar votos. Cuando son posiciones que se anulan mutuamente, ¿no? Porque la izquierda ecuatoriana no va a apoyar a Jan Topic, y Jan Topic no va a apoyar a la izquierda ecuatoriana. Entonces, mostrar que no soy ni... El votante hace esa diferenciación. O sea, digamos, en un universo donde un votante vota por el cartón, ¿por qué no elegir al soldadito que está en la percha de al frente, quiero decir, ¿no? Ya, espera, diferenciemos, no estoy refiriéndome al grueso de la votación, estoy refiriéndome a la fracción que se pretendía sumar a Luisa González, que es una fracción proveniente de la izquierda.
Sí, ¿no es cierto? Y del movimiento indígena. Otra vez aclaremos, esto es en la premisa de que no hubo fraude. claro. Ya. Entonces, allí hay una contradicción que erosiona la posibilidad de apoyo. ¿Qué otro elemento juega? Toda la campaña de los bonos entregados. Toda. Hasta el viernes, 2 personas que yo conozco estuvieron cobrando $1,000 de bono. Y se les acreditaron el día viernes previo a la elección, ya en silencio electoral. Claro. Es decir, la gente recibió dinero constante y sonante y el rato de votar dijo, o sea, yo no quiero ser Venezuela y vamos por aquí, ¿no? Y así responsables somos, es decir, déjame 14 horas, déjame 3 meses al año sin luz, pero dame una luca que yo con eso me resuelvo. Ahora ya tengo luz, ya no me importa. Y es más, enero y febrero pagué la mitad. ¿No es cierto? ¿Qué trae para mí Luisa González? ¿Qué trae para mí Luisa González? Y este es el otro elemento que vendieron muy bien desde el lado del presidente Noboa. Te trae desdolarización y te trae convertirte en Venezuela. Hacer un ejército de garroteros que son los gestores de paz. Cuidado, que te van a ir a dar garrote y te van a quitar las cosas. Esa venta. Se te van a meter a las casas, decía alguien en algún chat que estoy por ahí, que realmente no resiste la más mínima lógica, pero ahí está, ¿no? Mira, regándolo, diciéndolo permanentemente. En el chat de la comunidad indígena donde yo vivo, hay personas que afirman exactamente eso. Personas pobres, paupérrimas, que dicen, es que los gestores de paz son chavistas bolivarianos que van a venir, comunistas y me van a quitar mi vaca. Esa idea vendieron, y la vendieron muy bien. Entonces, vamos sumando, ¿no es cierto? Ahora, la vendieron porque está ahí y porque alguien la puso en escena como parte de su campaña sin medir justamente esto que decíamos anteriormente, ¿no? Claro. Sin tener una lectura correcta de cómo esta idea podría haber sido recibida o mal utilizada por tu rival. Claro, han aprovechado todo lo que han podido. Acuérdate que está ahí Jaime Durán Barba, que es un maestro de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en la premisa de que no hubo fraude, esta concurrencia de acciones de marketing electoral, de fortalecer el anti, ¿no? De meter todos los males y perversidades posibles en contra de Luisa González, hasta traerle a este tipo a decir que tiene un hijo con Rafael Correa, ¿no es cierto? Ya. Toda esa panoplia de recursos sucios, turbios, dieron resultado en la premisa de que no hubo fraude. Y dieron un resultado gigantesco que erosiona, he revisado los números en Canuto, y la diferencia es pequeñísima entre Luisa González y, es decir, la gente que le conoce a Luisa desde niña le puso en duda en la premisa de que no hubo fraude. ¿Con cuál de las dos premisas nos quedamos? Habría como abundar muchísimo en lo que ha hecho, ha dejado de hacer, el peso que tienen todas las viejas confiables, esta del robo, del narcotráfico, la asociación con el narcotráfico y todo esto, ¿no? Podríamos hacer un listado enorme, pero ya no hace falta. Todo eso utilizaron y todo eso dio resultado, ¿no es cierto? Porque el candidato por sí solo no convoca ni a la mamá. Está bien, pero fue un marketing muy bien hecho en la premisa de que no hubo fraude. Bien. ¿Con cuál nos quedamos? ¿No hubo fraude o hubo fraude? ¿Con qué premisa? Como ninguna de las dos satisface la explicación de la realidad, mi querido Fernando, tenemos que construir una tercera premisa. Ahí voy, sí, Claro, exactamente. una tercera premisa. ¿Qué es incuestionable de la primera premisa de que hubo fraude? Incuestionable. De que hubo una actitud fraudulenta.
Claro, Sí, sí, sí. La que cancha hubo está una actitud fraudulenta y que hubo irrespeto absoluto a las reglas del juego, que correcto. hubo cambio de las reglas a medio tiempo. Eso es incuestionable. Eso lo dicen hasta los observadores internacionales, no es invento mío. Entonces tomemos esa premisa, esa parte de la premisa número 1. ¿Qué parte es incuestionable de la premisa número 2? Casi todo, ¿no es cierto? Entonces, para entender lo que ha sucedido, yo haría una mezcla de las dos veracidades, de las dos premisas que estamos planteando. Oye, yo me he admirado que en una noche de tanta tensión interna haya podido pensar esto, o sea, algo me pasó. y sin un whisky, Fernando, o sea. Yo también, te digo, yo era las 4 de la mañana y yo seguía consumiendo información, tratando de explicármelo, porque tenía la responsabilidad de estar hoy contigo, de estar con la audiencia, tratando de proponer alguna idea que se nos haya escapado o alguna visión que no hayamos podido registrar hasta este momento. Entonces, la premisa sería, hay una actitud fraudulenta previa que viene produciéndose a lo largo de 6 procesos electorales. Desde que la fiscal Diana Salazar trajo al fiscal colombiano para acusar a Daniel Noboa de que tenía financiamiento del narco colombiano, cosa Andrés Arauz, absolutamente falsa, claro, Andrés Arauz, el fiscal sí, Barbosa. claro, que la fiscal movilizó a la señora Sarauz para que acuse a Rafael Correa del asesinato de Villavicencio, cosa que está demostrada en la elección de hace año y medio. Y ahora toda esta campaña con inteligencia artificial, con falsedades y tal. O sea, hay una actitud fraudulenta que viene sosteniéndose a lo largo de 6 procesos electorales. Esta es una verdad demostrada. Y hay una... Contamos el 7 veces sí. 7 con el 7 veces sí, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, así pues, 7 con el 7 veces sí. Y de alguna manera, en ese escenario se ensambla toda la acción de marketing político que irrespeta los bienes del Estado, que utiliza los dineros del Estado, que utiliza los medios del Estado, que se va contra la ética, porque el señor Daniel Noboa no inventa la campaña sucia en política, pero la extrema hasta lugares apoteósicos, ¿no? Sí, sí. Claro. Entonces, creo que sobre esta plataforma de la actitud fraudulenta se ensambla esta otra cosa que lleva a los resultados que llevamos. Que es posible que haya habido una alteración de actas y de número de votos, no me toca a mí analizar, no puedo analizarlo. Mi análisis llega hasta ahí, a esta tercera premisa en donde se juntan los dos elementos demostrables, públicos y conocidos por todos en las dos premisas contradictorias de si hubo fraude o no hubo fraude. Creo que así se explicaría, mi querido Fernando, la situación. Esto significa que debe aceptarse los resultados electorales. Es una pregunta interesante, ¿no? O sea... O al menos en ese volumen, ¿no? Claro. No, o sea, yo creo que hay que buscar la mayor claridad en esto. Hay que indagar absolutamente, hacer auditoría, saber qué pasó, para poder ir desgranando los elementos que perturban la expresión libre de la voluntad popular. Tomemos algunos elementos de lo que me acabas de mencionar. Me decías, mira, ok, hay elementos indubitados también en la teoría de que no hubo fraude y que más bien son alguna combinación de factores que incluyen errores en las vocerías de la Revolución Ciudadana, las que terminan por perjudicarle en la elección. Y voy justamente a esto de las vocerías, porque se criticó, por ejemplo, a Paola Cabezas por hablar lo que dijo en Políticamente Correcto, se criticó a la propia Luisa González por el tema de los gestores de paz. Se ha criticado, digamos, una falta de coordinación en la voz que debería haber expuesto ante su público electoral la Revolución Ciudadana. Y el día de ayer sucede algo similar frente a esta postura del fraude. Es decir,
tenemos a Luisa González diciendo no reconocemos los resultados, tenemos un fraude, pero hoy ya las autoridades, por ejemplo, Marcela Guiñaga decía, mira, hasta ahora los resultados oficiales lo dan como ganadora a Daniel Noboa, y yo como autoridad tengo que reconocer esos resultados oficiales. Lo decía ayer Pavel, lo decía ayer también Aquiles Álvarez, lo decía Paola Pavón también esta mañana. Entonces, Pavel Muñoz eso, también. ¿no? Y Pavel, bueno, a Pavel no lo vi, pero... No, he acabado de leer un tuit de Pavel que dice exactamente lo mismo. Ok, está bien, pero entonces al menos las principales autoridades en las principales ciudades de la Revolución Ciudadana manejan también un discurso o una postura que digamos, no es similar a la radicalidad con la que se opuso Luisa González el día de ayer, con algunos de ellos incluso en tarima, respecto de los resultados. ¿Tiene un problema de vocerías la Revolución Ciudadana? ¿Tiene un problema de identidades y de parcelas de esas identidades? No, yo creo que no. Yo creo que ahí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el proceso electoral y otra cosa es la administración pública. Estás hablando de 4 autoridades que tienen que tener cierto pragmatismo frente a su acción de administradores de gobiernos descentralizados y autónomos. Claro, ellos dirán, ¿saben qué? No demoremos esto, más bien sigamos adelante, porque eso es lo que ellos necesitan como autoridades. No. Es más, autoridades que están vetados de cualquier tipo de participación política. ¿No es cierto? Por ley están vetados. Bien. Entonces, les queda nada más que el pragmatismo. Yo no les sanciono por eso, no me rasgo las vestiduras por eso. Creo que están tratando de sacar lo mejor y se ponen en la premisa de que, bueno, puede haber habido fraude, puede que no, pero ya los resultados están, no indaguemos más y sigamos. Que ha sido la actitud de la Revolución Ciudadana durante 6 de las 7 elecciones anteriores. ¿No es cierto? O sea, no es sorprendente que suceda tampoco y decir, es que Pavel es un traidor. Cuidado, cuidado, no es así. No. Bueno. Lo otro, que Luisa González equivoque su vocería, no es cierto. Creo que ha sido la vocera de una posición progresista absolutamente adecuada. Tan adecuada que logra 4,5 millones de votos. Y que logra aglutinar a las voces progresistas en torno a las voces progresistas. O sea, la vocería de Luisa González es indiscutible. En este momento el eje político del Ecuador está sobre Luisa González. ¿Por qué razón? Porque los votos de Daniel Noboa no son de Daniel Noboa. Y ahí estoy con Basabe. O son por fraude o son en contra de Luisa. Por miedo a Luisa. Por miedo a la las dos premisas. Claro. Y aquí tú miras y dices, los votos de la Revolución Ciudadana han sido de la Revolución Ciudadana siempre. Los votos de los otros han ido con Lasso, han ido con el 7 veces sí, han ido con Lasso, han ido con Noboa y ahora vuelven a ir con Noboa. No importa si Periquito de los Palotes está adelante. Esos votos en contra van a seguir yendo con el que se ponga adelante. No. Esta es tal vez la lectura más ecuánime, más desapasionada que se puede hacer sobre esto, ¿no? Claro, esto no soluciona el destino del país. Esto es un suicidio. Que lamentablemente en el Ecuador, Fernando, y aquí sí voy a hacer prospección en el futuro, lamentablemente en el país, estos grandes errores, llámese Yamil Maguad, llámese Lucio Gutiérrez, llámese Abdalá Bucaram, terminan con conmoción social, con movilizaciones violentas y con destitución. No me estoy inventando, eso ha sucedido en el Ecuador desde que el país es país, no es del último periodo democrático. Esto sucedió con Velasco Ibarra 4 de las 5 veces que fue presidente. Ahora, en todos estos casos no existían mecanismos democráticos y desde la existencia de los mecanismos democráticos, o más bien la existencia de estos mecanismos democráticos de revocatoria de mandato ha coincidido en el tiempo
con una oxidación del resorte social tremendamente brava y grave en este país, que es que pero tú le ves, gente no sale a la calle a reclamar. espera a ver qué pasa, porque la gente esperará que sea el mecanismo democrático de la muerte cruzada el que funcione, y que funcionó con Guillermo Lasso. Pero tú le ves a la doctora Anabela así, madre del presidente Daniel Noboa, estableciendo una muerte cruzada. No. No. Por lo tanto, el mecanismo democrático va a ser también escamoteado. ¿Qué le va a quedar al pueblo ecuatoriano? Regresar a su eterna vocación de tumbar presidentes. Porque si tú entras al Palacio de Carondelet, Salón Amarillo, y miras los presidentes, dices, a ese le tumbaron, a ese le tumbaron, a ese le tumbaron, a ese le tumbaron. No. Desde que el Ecuador es Ecuador, a Juan José Flores le tumbaron, ¿no? Por supuesto que le tumbaron. La revolución del marxista del 1845, ¿no? Perdón, y así hasta el caso de en la segunda llegada de Flores, queremos decir, ¿no? O sea, claro, ya después de la constitución de la Carta de la Esclavitud. Claro, exactamente. Entonces tú vas viendo esas realidades, ¿no? Luis Cordero le tumbaron. Y sigues así, mirando, y llegas al último, que es el señor Guillermo Lasso, ¿no? Claro. O sea, el Ecuador tiene una vocación de eso. Terrible que apostemos a esa vocación, mi querido Fernando. Terrible que apostemos a esa vocación. Pero yo creo que aquí entra a jugar la irresponsabilidad democrática de estos tránsfugas del poder, que lo que pretenden no es un proyecto de Estado, sino un sistema de exacción de los bienes del Estado. Ahora, pero aquí estamos también ante la pregunta de la gente eligió ese modelo, lo eligió voluntariamente y al final lo eligió con una diferencia de volumen de votación como la que hemos visto de 1 millón y pico de cientos de miles de votos. Vuelvo con Basabe, que no es santo de mi devoción, ni es mi amigo, ni nunca he hablado con él. Pero dice una cosa. No es mi amigo, pero lo he invitado varias veces. A mí me gustaría conversar con él. Me parece un tipo sensato. Absolutamente sensato. Sí. No ganó Abdalá Bucaram por Abdalá Bucaram. Fue un voto en contra de Jaime Nebot. No ganó Rafael Correa por Rafael Correa. Era un voto en contra de Álvaro Noboa. No ganó Guillermo Lasso Mendoza. Era un voto en contra de Rafael Correa. No ganó Daniel Noboa la vez pasada ni esta. No son sus votos. Son los votos en contra de la Revolución Ciudadana, y ahora entra Luisa González, por miedo a Luisa González. Yo creo que esto es también sostenido en el Ecuador. ¿Qué pasó después de la Revolución Alfarista, mi querido Fernando? La debacle del liberalismo radical y la sustitución por el liberalismo de corte plutocrático y tal, era por miedo a los matacuras y demoníacos liberales radicales, pues. Era por miedo a Alfaro y a la secuela que quedó después de su asesinato. Ganaba cualquiera, ¿no? Cualquiera. Pero era no por cualquiera, sino porque era en contra de. Entender esto es importante. Tú tienes atrás un letrero que dice la contra, hermano. Este es el signo del país. Y ahí estoy con Basabe absolutamente. Ok, ahora, ¿cómo se explican estos fenómenos? Porque en los dos primeros que acabamos de mencionar, digamos, haciendo algún rescate histórico de ciertos ejemplos nada más, son las fuerzas populares oponiéndose estamos hablando en el caso de Bucaram, por ejemplo, o incluso en el caso de Correa, son las fuerzas populares oponiéndose en un mayor número a las fuerzas
si se puede, oligárquicas que tenían su representación en la política, tanto en Nebot como en Álvaro Noboa. ¿En qué momento se invierte la figura? ¿En qué momento es la aspiración de una cercanía con las oligarquías la que triunfa en contra de las bases populares? Y esa es una gran pregunta para hacer. Cuando gane el palabreo, pues mi querido Fernando. Mira, decía este gran poeta popular del campo Manaba, que no me acuerdo su nombre, pero que hacía décimas, y debe seguir haciendo décimas, decía, pidiéndoselo con fe, no hay mujer que no te lo dé. ¿Ya? Está bien. El palabreo es fundamental. ¿A qué me refiero con eso? Que donde tienes un aparato de comunicación sostenido, constante, que te manda mensajes constantes, inconscientes, de manejo de masas y que mantiene coherencia en los mensajes que te va dando, que se suma a mensajes globales, porque esto no pasa solo aquí, Fernando. Pasen las elecciones en España, pasen las elecciones en Finlandia, curiosamente. Pasen las elecciones suecas, en donde tienen el mejor sistema de bienestar, pero están en contra del sistema de bienestar. Porque hay este palabreo, porque las oligarquías terminan pidiéndoselo con fe a los sectores populares y convenciéndoles. ¿Y por qué las representaciones en los sectores populares no tienen el mismo alcance y la misma llegada en este momento? Porque al final del día, a ver, si uno está palabreando, ¿no es cierto? Y te ganan en el palabreo, es que tal vez tu habilidad del palabreo no la tienes pues tan desarrollada, o no estás conectando con lo que la gente quiere escuchar. Es que el uno que palabrea llega en su carro, le invita a cenar, no le hace un regalito, y el otro llega en el colectivo, se baja y no tiene ni para invitarle un helado, ¿no es cierto? Y ese man tiene que extremar su palabreo, justamente. Ok, extrema su palabreo. Y tan extrema su palabreo que luego de un tiempo vuelve a tener el apoyo popular y vuelve a avanzar en el poder. ¿Cuánto dura eso? No sé cuánto dura. Pero fíjate que estamos haciendo un análisis que parece banal, ¿no? Porque estamos poniendo un ejemplo hasta divertido, pero es un ejemplo de fondo. Es un ejemplo de fondo. El uso de recursos del señor Daniel Noboa, el uso de recursos de Guillermo Lasso ha sido infinito. No, y es necesario bajarse acá al territorio de lo banal, Felipe, porque ¿sabes qué es la impresión que yo tengo? Que uno de los grandes éxitos de la derecha en los últimos años en este país es justamente vaciar de contenido la política, quitarla de la boca del señor Felipe Vega de la Cuadra, que conoce y ha vivido la política toda la vida y la ha estudiado, y colocar en igual valor esa política en boca de un periodista deportivo que jamás en su vida ha hablado, ni ha conocido, ni ha investigado sobre política, y darle el mismo valor a las dos voces. ¿Ya? Claro. Entonces, hay que hablar desde la banalidad, porque la banalidad ha sido también un elemento de carga en la política en estas últimas elecciones. Se te ha vendido que tú tienes que votar por el de los zapatitos, se te ha vendido que tú tienes que votar por el del TikTok, por el que mejor baila, por el que mejor... del cartoncito, de la estampita. No, es eso, realmente es eso. Además, en una sociedad, Fernando, en la cual el nivel formativo del habitante medio del Ecuador cada día va para abajo. No te estoy diciendo el nivel educativo, sino formativo. No está formado en política, no está formado en pensamiento crítico, no está formado en apreciación de la realidad, no está formado. Le preocupa más el divorcio de Shakira que su propio divorcio. ¿No es cierto? Así de sencillo. E invierte más tiempo, recursos, energías en qué le pasó a Gerard Piqué. No. Pero hay un elemento que sí ha constituido parte de nuestra identidad como población, que es la capacidad de empatizar. Hay un terremoto, nos unimos todos, mandamos los recursos, estamos participando, estamos tratando de entregar ayuda a quien lo necesita.
Y ese sentido de empatía, al parecer, no está muy presente a la hora de ir a marcar el voto en la papeleta, a pesar de ser pues, digamos, un elemento central de nuestra identidad nacional. Pero es que tú me jalas la lengua como psicólogo, pues, hermano. A ver. ¿Qué vale más para usar el bolero, tu débil y orgullosa, o vale más? ¿No? ¿Qué vale más? El yo sentirme bueno y actuar directamente en la tragedia de alguien, o yo hacer un acto que no tiene ninguna significación para mí. ¿A qué me refiero? Yo prefiero hacer un pollo solidario por mi amigo que está enfermo y que no tiene para pagar el hospital. Me siento mejor haciendo un pollo solidario por mi amigo que tiene cáncer y que está jodido y se va a morir. No. Eso es más satisfactorio para mí, es más empático para mí. La caridad, mi querido Fernando, es más empática que la política pública. ¿No es cierto? Entonces es más satisfactorio que yo tenga la oportunidad de ser caritativo, porque me da más empatía, me da más satisfacción interna, produce más sustancias, jugos en mi cerebro, ¿no? Más endorfinas, más hormonas del placer, ¿no? Porque soy tan bueno, tan extraordinario que he puesto todo lo poco que yo tengo para salvarle al víctima de la destrucción del oleoducto, ¿no? ¿Ya? A exigir con mi voto que haya un gobierno que maneje políticas públicas que no le pongan en la circunstancia de tener que pedir caridad a nadie, pues. Eso no me da satisfacción, no dispara mis mecanismos de placer y de autosatisfacción. Claro, no soy yo directamente el que entrega la... Claro. Bravo. Claro. Entonces, esto, los estrategas del marketing político lo entienden. Y tienes tú, por un lado, a Luisa González hablando de todas las políticas públicas, de la acción gubernamental, y la gente no le importa porque no entran sus mecanismos de placer en eso. Y al otro lado le tienes a Lavinia entregando caridad y te sientes conmovido por eso. Y quisieras hacerlo tú. Ser tan bueno. Claro. Ahí voy a la aspiracional. Quisiera ser yo ella, tanto en el momento en que entrega caridad como en el momento en que aparece la muy bonita foto familiar en la revista de farándula, tanto, y ahí va tirándome ya un poco al campo más serio, y sabemos que esto genera identidad, lo hemos conversado anteriormente sobre las historias de vida de Lavín y de Luis, y decíamos, mira, estamos en el momento en que la política se ha convertido en María del Barrio, pero en esteroides, porque además involucra una banda presidencial, un palacio de gobierno, la posibilidad de utilizar recursos públicos para acercarse a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son elementos que tiene que leer también su contrincante en política. Aquí voy a conectar dos ideas. La primera es que el hombre puede ser todo lo agresivo, a veces hasta se le exige que sea agresivo, no métase al barrio y pegue y de bala, etcétera, etcétera. Pero cuando la mujer muestra una agresividad similar o en coteja, lo que va a decir es, mira qué agresiva es esa mujer. Eso por un lado, ¿no? Y ahí viene el análisis. Midieron en la Revolución Ciudadana cuánto es esta agresividad, en varios casos justificada, en varios casos desde mi lógica compartida, pero cuánto convertía en esta escenificación de telenovela que estamos viviendo a Luisa González en la villana malvada que quería hacerle daño a mi familia favorita de la portada de la revista. A ver, compadre, si es que aquí también hay una disyuntiva muy seria. O te pones en la una lógica o te pones en otra lógica. Ponerse en una lógica es ponerse en la lógica de la derecha y la oligarquía en el Ecuador. Por lo tanto, tienes que tener un candidato alejado de la Revolución Ciudadana, que reniegue de Rafael Correa, que no tenga ninguna capacidad intelectual, que no plantee ningún programa político y que sea un machirulo de barrio.
La Revolución Ciudadana no va a entrar en ese proceso porque esa lógica de pensamiento no tiene la otra. Aquí la solución es a través de las políticas públicas. El gran puntal de todo esto se llama Rafael Correa. Somos progresistas, estamos con el bolivarianismo, coincidimos con el desarrollo de Venezuela, que empieza a picarte, ¿no? Y empiezas a rascarte de todo eso, y eso se convierte en comidilla del frente, pues, ¿no? Claro. Es decir, cualquier fractura en tu pensamiento, en tu reconocimiento, no, yo no tengo nada que ver con Rafael Correa, mentira. No. Eso me pone en vulnerabilidad porque me acerca a la lógica de la oligarquía y de la derecha, que no importa quién esté. Oye, el peor candidato de la historia se llama Daniel Noboa Sin. Sí, el peor. Yo sinceramente, en ocasiones yo me trato de obligar a rescatarle virtudes que a veces tengo que estirar mucho el chicle y esto como un ejercicio personal, ¿no? Para tratar de darle balance al análisis. Claro, no importa, eso no importa, porque está esa otra construcción, todo lo que yo construyo alrededor del candidato, y eso es lo que funciona. ¿No? Eso no puede pasar en la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana no es una vendedora de humo. Es un movimiento ideológico. Lo que pasa es que muchos voceros empiezan a rascarse y dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver, no, yo con Correa nada, no. Esto es una reflexión para la Revolución Ciudadana, luego de esta séptima derrota. Y en esa tibieza no hay un llamado a coordinar un discurso sólido y colectivo respecto de los aspectos que justamente han agrietado, si se puede, su comunicación con el electorado. Porque es cierto que suena más sincero que todos los miembros de la Revolución Ciudadana tengan una postura única o estén liberados desde la Revolución Ciudadana a tener una postura personal sobre Venezuela o Nicaragua, por poner un ejemplo, que tener una vocería que hoy dice, oiga, somos bolivarianistas, y el día de mañana dice, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con el señor Maduro, cuando todo esto le sirve a la otra candidatura para mostrar este tipo de incongruencias. Ya ven, está mintiendo. Si su secretario, si su asambleísta, si su concejal dice lo contrario, es porque la candidata está mintiendo. ¿Me explico? Hay una verdad bíblica incuestionable. Conmigo o eres frío o eres caliente, porque a los tibios, dice el Señor, los escupiré de mi boca. Esto demuestra una verdad arquetípica del ser humano. No puedes entrar en una confrontación ideológica y política, ¿no?, con tibiezas. O reconoces tu posición porque nos está ganando la contra. No porque tú has dicho que defiendes la revolución bolivariana y el proceso bolivariano y el proceso boliviano, ¿no?, y el proceso nicaragüense. No, has evitado decirlo. Te has dado vueltas y volantines sobre eso. Y te vuelves en una posición tibia. Cuidado, no estoy cuestionando a nuestras dirigencias de la Revolución Ciudadana. Estamos además aproximándonos a la premisa número 2, que aquí no hubo fraude. Aquí hay un tema fraudulento, que es el que realmente mueve la balanza. No mueve la balanza esto que estamos hablando, son cuestiones de detalle, cuestiones de futuro, para que la elección no sea entre la Revolución Ciudadana y los que están en contra. Y la Revolución Ciudadana, si se decanta por la claridad, Fernando, por la claridad de sus postulados, es decir, somos bolivarianos, somos revolucionarios, estamos en contra del capitalismo, ¿no?, la cosa va a cambiar. Porque ahí sí va a haber a favor y en contra. Y ahí se va a decantar la sociedad. Y no va a haber la duda de decir, ¿sabes qué? No votes por ellos porque son chavistas. No, yo no soy chavista. Claro, y ese voto que migra permanentemente según el susto que le dé la declaración de hoy y de ayer, termina por consolidarlo o perderlo definitivamente, pero al final del día regeneras una identidad mucho más sólida. Claro. Si tú sabes
cuál es el pensamiento, cuál es la posición, cuál es el ser profundo de una persona. O estás con ella o estás en contra de ella, punto. Pero si es que es ambigua y mueve para acá y para acá, siempre estarás en contra. Creo que ese es el proceso en el que hay que entrar. Y una cosa que se demuestra no por el autoritarismo, no por los fraudes, sino porque los pueblos defienden esos procesos. Bolivia sigue en ese tema, ¿no? Nicaragua sigue en ese tema. Cuba sigue en ese derrotero. Porque cuando le empezaron a cuestionar a Fidel Castro, declaró inmediatamente después de la Revolución Cubana que era una revolución comunista. Y se paró firme y sigue hasta el día de hoy. Y Venezuela sigue hasta el día de hoy porque tiene claridad en sus postulados y tiene el apoyo de su pueblo. Claro, el odio de la prensa internacional, el odio de la María Corina Machado, el odio de Noboa. ¿Y eso qué le importa a Venezuela? Ahora, lo que le decíamos hace unos meses a María Corina Machado es, si denuncia fraude, muestre las pruebas que tiene su control electoral de que este fraude ha sido efectivamente, ha sucedido efectivamente. Y es un poco la misma carga de responsabilidad que tiene hoy la Revolución Ciudadana. Si usted se para en una tarima en la noche de la elección a dirigirse a su militancia diciéndole, oiga, no aceptamos los resultados y la línea es denunciar fraude, deberíamos hoy, para que tampoco es que se diluya este anuncio, deberíamos hoy ver las pruebas que el control electoral de la Revolución Ciudadana aporte a esa denuncia. Por supuesto, eso creo que es lo que hemos hablado durante esta conversación. Es decir, hay pruebas irrefutables para llegar a la tercera premisa, ¿no es cierto? La cancha inclinada, los cambios de ley, el irrespeto al código orgánico, la democracia consistente, repetitivo, etcétera, ¿no? Y a la Constitución. Esas son pruebas irrefutables. Lo que yo te he dicho es que no está en mi alcance, ni puedo hacerlo, encontrar las pruebas para la otra elemento de la primera premisa, que sería alteraron los resultados, ¿no es cierto? Ya. Pero una parte, y por eso llegamos a esa tercera premisa, una parte es incuestionable. Y sobre eso se montó todo lo que habíamos puesto en el análisis de la premisa segunda, que no hubo fraude. O sea, sí hay una condición fraudulenta demostrada, y sobre ella se estructuró todo este manejo de recursos del Estado, de bonos, de amenazas, de campañas de troles, de mentiras, de campañas sucias, etcétera, que pudieron concretar lo que Basabe plantea. La gente no votó por Daniel Noboa, sino votó por miedo a Luisa González. ¿No es cierto? Y lo conecto con otra idea de Basabe, que es Noboa no presenta un proyecto político. Entonces la gente, ergo, no vota por un proyecto político. No vota por un proyecto político. La elección acá es un proyecto político y los que están en contra del proyecto político. Yo en otro medio le decía, esta es una posición, una actitud nihilista. Yo escojo la nada, porque estoy en contra de eso que hay ahí. O sea, prefiero vivir en la calle a vivir en esa casa, porque en esa casa hay fantasmas. ¿Está bien? Te está diciendo, ven, entra, duerme aquí. Dice, no. A mí me dijeron que hay fantasmas que suenan de noche, así que yo prefiero dormir en la calle. Eso se llama nihilismo. Y eso hace el Ecuador. ¿Lo hace por qué razón? Porque está manipulado, porque el cura le dijo que hay fantasmas, porque la mamá le dijo que hay fantasmas, porque el hijo le dijo que hay fantasmas, porque leyó un letrero gigante que dice, cuidado, aléjese, en esta casa hay fantasmas. ¿No es cierto? En esa casa penan señor, decía Bucaram, para no dormir en el palacio, en la residencia del palacio. Exactamente. Oye, perdóname que tengo una llamada que le suspendo. Bueno. Así estamos, Fernando. Creo que en este momento hacer más análisis de esto, es ya empezar a dedicarnos a otros ámbitos que lo estamos haciendo. Estamos analizando si la Revolución Ciudadana sí, si la Revolución Ciudadana no, cuando no está en duda eso. O sea, yo creo que la Revolución Ciudadana ha hecho lo que tenía que hacer. El problema no está
en la candidatura. El problema no está en lo que ha hecho la Revolución Ciudadana. El problema está en este juego perverso, en este palabreo perverso del pretendiente rico que llega en su carrazo lleno de plata, bota plata, le da regalos y se lleva la pelada, pues, hermano. Claro. Por más que a los 4 días de casados le caiga a golpes, le saque la madre y la otra pase llorando. ¿Qué es lo que va a pasar con el Ecuador? Y el otro muchacho, pobre, chiro, que llegó en el colectivo, le iba a dar una vida de respeto, de amor, de construcción, de felicidad. Eso es lo que pasa. Claro. Y después llorará y dirá, ¿por qué me casé con este? No, pero ya va a cambiar. Y le sigue dando oportunidades, ¿no? O le llegará con nuevos regalos. ¿Por qué me volvió a pegar el joven Álvaro Fernando? Bueno, ya, claro, ese es el joven Álvaro Fernando. Pues no, claro. Hay otra para mostrar. Claro. Creo que estamos haciendo un ejercicio, mi querido Fernando, un ejercicio contra ánimo, porque realmente los ánimos están muy bajos, ¿no? Puta, como para hacer un análisis medio desapasionado. Te daría más ganas de mandar al carajo a todo, ¿no? Creo que ese es un ejercicio de expiación que en algún momento esta semana va a haber que hacer, ¿no? De tratar de votar esto que se encuentra contenido justamente por esta exigencia, ¿no? De tratar de explicarnos los porqués puestos sobre la mesa de una forma lógica, cuando adentro, pues por supuesto hay otras cuestiones emocionales que son las que atacan las campañas políticas además. Ahora, quedan en el tintero varias cosas. ¿Cuál es el rol que ha jugado Fuerzas Armadas en esto? ¿Cuál es el rol que ha jugado la Iglesia en esto? Yo te ponía una hipótesis bastante fuerte. Las elecciones fueron en Domingo de Ramos, el obispo auxiliar de Quito llamaba a votar por Daniel Noboa, diciendo que no se debe votar por una mujer socialista y evangélica prácticamente, ¿no? Los curas desde los púlpitos lo han hecho, convocando al voto en contra de Luisa González. Hay que ver cuál es el rol. Bueno, el rol de los medios de comunicación ya es perezoso analizarlo, o sea, eso es más claro que el agua. Creo que han sido los más obvios, evidentes y públicos en su posición política. Algún analista de la historia contemporánea dice que no hay que dejar de considerar a los medios de comunicación hegemónicos como uno de los factores y actores políticos más importantes de lo contemporáneo, ¿no? Bueno, sí. Hay que tratarlos como eso. Y el resultado en ese ámbito creo que es muy previsible. El señor Vera seguirá cobrando mensualmente. El asesino de Sharon le seguirán regalando $20,000 mensuales a pesar de estar en la cárcel, etcétera, porque digamos, esto en ese escenario no va a cambiar. Ahora, el señor Vera se atribuirá el triunfo de Daniel Noboa porque él empezó a sacar esta campaña de lleva al viejito de tu casa a votar, ¿no? Me decían hoy en la mañana que un 1% de los empadronados de la tercera edad son los que se han acercado a votar, ¿no? Pero él dirá que el 1.000.000 de votos de diferencia es logrado por él. ¿Por qué? Porque yo le sé cómo trabaja el señor Vera y venderá eso como performance y subirá de la tarifa, ¿no? Pero creo que ni nombramos aquí en el análisis esa circunstancia, ¿no? No, porque realmente, y lo tenía entre la lista de temas que quería hablar contigo, pero justamente para descartarlo, porque me parece que no resiste la más mínima lógica. Ninguna. Sí. Querido Felipe, gracias. Siempre nutritivo conversar contigo y también una caricia para el ánimo. Una caricia para el mal ánimo. Hemos incluso soltado un par de carcajadas en un análisis en una mañana que ciertamente es dolorosa porque la visión que teníamos de país para hoy era completamente otra. Ahora, tal vez para cerrar, querido Fernando, otra cosa que me he cuestionado profundamente anoche
es cuál es el rol que vamos a jugar de aquí en adelante, al menos yo, ¿no? O sea, voy a seguir siendo un analista mordaz y crítico, ¿o qué? ¿Ha sido útil eso? Yo he llegado a la conclusión, Fernando, que lo que debo hacer es un poco lo que hemos hecho hoy, ser más pedagógico, ¿no? Menos apasionado. Yo quisiera sacar toda la pasión y la rabia que tengo, pero creo que las personas en el Ecuador esperan y necesitan una palabra ecuánime, sensata, que les dé ciertas luces. Es más, una palabra terapéutica, mi querido Fernando. Así que yo voy a apelar más a mi condición de psicoterapeuta que a mi condición de hombre que ha vivido en la política, que según un piropo no muy feliz que me lanzaron ayer, que he sido un hombre que conozco porque he caminado por muchos gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, yo me reí dentro de mí, pero prefiero, mi querido Fernando, asumir esta posición más bien terapéutica con la gente de mi país, ¿no? Yo creo que es necesario tratar de entendernos y la tarea estaba marcada, gane quien gane, hay que reconciliarnos. Cuando quieras llevar a este país al diván, sabes que tienes el espacio en este medio. Yo sé, mi querido amigo, yo sé, así que te estaré molestando más a menudo. Encantado. Y voy a multiplicarme, ya ventajosamente me jubilaré muy pronto, ojalá no me cambien las reglas del juego. Ay, ay, ay. ¿No? Y si logro jubilarme, pues tendré un pequeño ingreso con el cual dedicaré el 100% de tiempo a hacer este ejercicio, porque es como en una guerra donde va a haber mucho herido, mucho lastimado en este país. Y hay que estar ahí como hacía el Mahatma Gandhi, no quiero compararme con él ni de lejos, ¿no? De atender a la gente que era maltratada por la policía británica y por la Fuerza Armada Británica en la India, ¿no? De estar ahí sanándoles, curándoles, sosteniéndoles. Y eso es lo que voy a hacer. El análisis político lo dejo subsumido a esta labor más bien pedagógica, ¿no? ¿Sí? Así que así, hermano. Creo que es algo inteligente. Lo que necesitamos hoy es motivos y explicaciones. Y creo que es la mejor forma de darlo. Felipe, mi abrazo tan cariñoso como siempre. Para ti, Fernando Ampuero. Y ya nos veremos, me debes una visita. Le debo una visita y pues bueno, que sea lo mejor para el país. Felipe, que a partir de mañana va a estar trambólico esto. Abrazos. Amigo. Chao, chao. Felipe Vega de la Cuadra, que nos acompañaba, tratando de hacer un análisis de nuevo, ¿no? Yo les anunciaba ayer, miren, es difícil hacerlo en reposado esta noche, y les decía, miren, mañana por suerte voy a estar con Felipe, que es psicólogo, y que si en algún momento yo me deschaveto, pues bueno, Felipe me regresará a donde se tiene que hablar justamente desde un análisis un poquito más sensato, un poquito más reposado, un análisis de los porqués, mucho más allá de los sentimientos que nos pueda causar por sí, entendibles, por supuesto, por las emociones que nos pueda causar por sí un resultado. Creo que hoy ya es una obligación de todos tratar de comprenderlo, tratar de ver qué viene mañana y cuál va a ser nuestro rol en todo este proceso que se inicia el día de hoy, ya con el presidente Noboa reelecto en los resultados oficiales, con su rival Luisa González, anunciando que presentará pruebas de fraude.